Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión de esta mañana alabando a nuestro Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, tú eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso,
y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Familia, qué placer nuevamente estar aquí con ustedes en este espacio ahora para compartir el mensaje de esta mañana. Siempre el estar en comunión con Dios, el poder intimar en su presencia a través de la alabanza y la adoración, pues es algo muy rico, pero el pasar ahora a su palabra, el que Él nos comunique lo que quiere expresarnos, pues tiene también muchísimo valor. Así que, por favor, ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a poner este espacio en las manos de Dios y vamos a hacer oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por permitirnos estar nuevamente delante de ti, un día más, un domingo, una semana que estamos iniciando con tu bendición. Y yo te ruego por cada uno de tus hijos conectados en este momento, aquellos que verán esta grabación después, que tu paz y tu presencia sean muy presentes con todos y cada uno, sus hijos, sus hogares que ya han formado, y que tu bendición sobreabunde con cada uno de ellos. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites meditar en ella, y te suplico que tu Espíritu nos hable a todos, nos ministre y que me des la dirección para comunicar de manera eficaz lo que quieres enseñarnos el día de hoy. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues estoy muy contento porque pues estamos llegando ya al desenlace de esta serie
que ha bendecido mucho mi vida. Espero lo mismo sea en tu caso y el de tu familia. Una serie titulada Entendiendo tu propósito, muy acorde al cierre del 2021, arrancando ya un nuevo año. De hecho, ya estamos por finalizar el primer mes de este nuevo año. Fíjense qué rápido se va el tiempo, es increíble cómo pasa, vuela, decimos comúnmente. Y por eso es importante no dejar pasar más tiempo, que ocurra un mes más, un año más, sin entender el propósito de Dios para nosotros. Él tiene algo singular. Decíamos el primer domingo que la mayoría de las personas transita por la vida sin lograr entender y cumplir ese propósito por diferentes factores. Insisto, no sé si estás aquí por primera vez. Quiero hacer una recapitulación breve para que sepas de lo que hemos estado hablando y puedas ver los mensajes completos en este mismo canal de YouTube. Pero decíamos entonces que las personas no logran entender en la mayoría el propósito de Dios para ellos. Pero al momento de que nosotros recibimos a Dios, nos da el derecho de ser sus hijos, somos sus herederos, coherederos con Cristo, estamos al mismo nivel que Él. Y eso nos da la oportunidad no solo de ser hijos de Dios, sino saber que somos amados y que tenemos un propósito para nuestras vidas, y que este propósito y estos planes de Dios son de bienestar, sin importar si los entendamos o no, son de bienestar lo que vivamos hoy por hoy. Y veíamos el primer domingo entonces que amar a Dios por sobre todas las cosas es lo más dulce que puede haber en nuestra vida, y nos da la preciosa promesa de que todo lo que vivamos es para bien. Y la segunda sesión veíamos la historia de Abraham, un personaje de mucha relevancia en la Escritura, y veíamos a través de su vida que él pudo entender y cumplir su propósito porque hizo tres cosas muy bien. Y la primera es que tuvo la capacidad de escuchar a Dios y recibir su dirección. Por lo tanto, decíamos esto, y toma nota, por favor. Te invito a que si no lo estás haciendo, le pongas pausa a este video y vayas por una libreta, un bolígrafo y tomes nota de esta información. Porque el primer punto decíamos que entre mayor sea tu capacidad de escuchar, mejor dirección tendrás en tu vida y podrás cumplir ese propósito de Dios. Lo segundo que veíamos es que Abraham supo obedecer lo que Dios le indicaba. Por lo tanto, la voz de Dios es la brújula que necesitas, y lo que la magnetiza es tu obediencia. Y por último, veíamos que Abraham tuvo la capacidad de creerle a Dios. Por eso recibe el título del Padre de la Fe. Y lo que tú y yo podemos aplicar es que entre mayor sea tu fe, será mucho más lo que verás. Si le creemos poquito a Dios, será poco lo que veremos. Pero si le creemos mucho a Dios, será mucho lo que nosotros podremos ver. Y luego, el domingo anterior, es decir, nuestra tercera sesión, vimos la historia de Moisés, un personaje de mucha relevancia en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, como lo hizo también lo hizo Abraham, ¿verdad? Y también realizó varias cosas que lo facultaron para entender y cumplir el propósito de Dios para su vida. El primer punto que estudiábamos es que fue una persona determinada, tenía que ver la determinación, que esto te lleva a la acción en tu vida. Y por lo tanto decíamos que el propósito de Dios para tu vida te encontrará tomando acción todos los días, para ser un buen esposo, para ser un mejor papá, para ser un mejor empleado, un mejor empresario, un mejor ciudadano. El propósito de Dios te va a encontrar en acción. Y veíamos también el pasaje de Proverbios 16:33 que podremos tirar los dados, pero Dios decide cómo caen. Él determina el resultado final. Pero aún con todo eso, es mejor incluir a Dios en nuestros planes. Luego vimos como segundo punto que Moisés creyó en su identidad como hijo de Dios, como parte del pueblo de Israel. Y ahora tú y yo lo que podemos aplicar es que cuando pones tu mirada en el cielo, es imposible que tropieces en la tierra. Las circunstancias, las decisiones que tomes hoy por hoy, aun cuando parezcan adversas o contradictorias y creas que te equivocaste, la realidad es que si somos determinados para buscar primero el reino de Dios y su justicia, y ahora como hijos nuestra prioridad está en lo que es prioridad para Dios, pues entonces es imposible que nos equivoquemos en esta vida y que sigamos avanzando al propósito que Dios tiene para nosotros.
Y el tercer punto que pudo aplicar Moisés tiene que ver con el hecho de haber creído en la promesa, saber que hay premio para aquellos que seguimos a Jesús. Y esto es lo que tú y yo podemos aplicar. Hay premio para aquellos que seguimos a Jesús y su mayor propósito, es decir, el propósito de Dios, es que lo recibas. Ese es su mayor propósito, que recibas ese premio y esa recompensa que tiene para todos nosotros. Eso como manera de repaso de lo que fueron nuestras sesiones anteriores. Y el día de hoy vamos a cerrar, considero yo, de una manera pues magistral. No creo que haya otro personaje, además de Jesús, tan importante para cerrar este mensaje, ¿verdad? Todos nuestros mensajes son cristocéntricos. Pero con estas historias y personajes del Antiguo Testamento, considero que tuvo una relevancia muy importante, lo vamos a ver el día de hoy, y que además es un personaje que me encanta muchísimo. De hecho, fue el crush de mi hermana por mucho tiempo, y que también varias señoritas luego en las iglesias, cuando hablamos o enseñamos acerca de la vida de esta persona, dicen, wow, sí, lo amo y me encanta, ¿no? Porque tuvo cualidades muy interesantes en su vida, y a lo mejor te imaginas de quién vamos a hablar por esta imagen, y si no es así, pues te platico que vamos a estudiar la vida de David, la vida del rey David. ¿Y qué necesitamos saber de David a manera de repaso, vamos a decirlo así, o recapitulación, antes de entrar lleno a materia? Pues es esto, si gustas tomar nota, fíjate que David se menciona aproximadamente unas 800 veces en el Antiguo Testamento y 60 en el Nuevo Testamento. Fue el segundo rey de Israel y hay 58 referencias de David en el Nuevo Testamento. Y tiene el título como, bueno, Jesús recibe uno de los títulos, ¿verdad? Tan repetido como hijo de David, linaje de David según la carne. O sea que su vida tuvo gran relevancia, tuvo demasiada importancia. Y David era bisnieto de Ruth y Boaz, era el menor de 8 hermanos. Puedes ver parte de esta historia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Y era alguien que se dedicaba al campo, era el menor, como te decía, de sus hermanos, cuidaba las ovejas de su padre. Y esta labor o este oficio permitió que desarrollara el coraje necesario para desplegarlo en el campo de batalla. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. Y también vemos cómo sufrió cierta rivalidad, bueno, sí, cierto celo o envidia de sus hermanos mayores, lo mismo que José. Tenemos que estudiar la historia también de José, pero David también tuvo como que decimos en México, ¿no? Ese pique con sus hermanos, ¿no? Y posiblemente era por los talentos con los que Dios había favorecido a David, pero había cierta rivalidad de sus hermanos hacia él. Lo puedes ver en el primer libro de Samuel, capítulo 17, 28, donde hay un reclamo de uno de sus hermanos. Pero otro de los aspectos es que, aunque David fue modesto en cuanto a su ascendencia, lo puedes ver en el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 18, era una persona sencilla, era una persona con un corazón humilde. David había de ser el padre de una línea de notables descendientes, entre ellos nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 1, sus primeros versículos, en cuanto habla del linaje, el árbol genealógico de nuestro Señor Jesús, y de que evidentemente figura también David. Y entonces, continuando con su historia, vemos que hay un momento particular en su vida en donde es ungido como rey. Eso lo puedes encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Y fue ungido para cumplir su propósito, aun cuando en ese momento todavía no lo desempeñó. Ya había sido reconocido como rey, tenía el reconocimiento de parte de Dios, del profeta, del pueblo. Era la persona que iba a ser el siguiente rey de Israel. Sin embargo, no fue el momento. Tuvieron que pasar varios años y circunstancias para que eso ocurriera, pero ahí podemos ver gran parte de la historia de David en ese momento tan crucial, su llamamiento
y el haber sido ungido como rey. Y luego, otro de los sucesos importantes en su vida tiene que ver en esta primer gran batalla, vamos a decirlo así, porque se le recuerda a David especialmente por ser un guerrero, un gran guerrero y un hombre muy valiente. Esto lo puedes encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17, toda una historia increíble. Te animo a que la leas con calma en casa, donde aquí justamente David va al campo de batalla, está el pueblo de Israel luchando contra la nación filistea y estos enemigos, ¿verdad?, estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Era una batalla muy importante y entonces David va por encargo de su padre para llevarle alimento a sus hermanos y escucha el desafío de uno de los guerreros filisteos, un hombre de más de 3 metros de altura, y es entonces donde David decide pelear contra él, demuestra su valor, pero sobre todo demuestra su confianza en Dios para hacerle frente a este guerrero. Y insisto, animo a que lean la historia, es una historia muy interesante, pero lo curioso de esto es que después de su gran victoria empieza a haber una serie de eventos en donde el rey actual, o el rey que estaba en ese momento ejerciendo su papel, ¿verdad?, empieza a ver con otros ojos a David, con ojos de rivalidad, con ojos de envidia y de celo. Ya no empezó a ver a David de la misma forma. Y entonces, pues David tuvo una vida muy complicada, una vida con muchas altas y bajas, porque después de ahí prácticamente estuvo huyendo de Saúl, que era el rey de Israel en ese momento. Fue perseguido, estuvo viviendo en cuevas, estuvo huyendo constantemente. Te animo a que leas la historia en primer libro de Samuel, capítulos del 18 al 31. Historias muy, muy, muy interesantes que te cautivan, te atrapan. Y ahí podemos ver cómo David tuvo por lo menos un par de ocasiones en las que pudo haber matado a Saúl. Incluso sus hombres lo incitaban a que matara a Saúl para librarse de esa opresión y ya pudiera ser rey. Sin embargo, él sabía que su propósito no estaba en sus manos, sino que estaba en las manos de Dios y que no era su momento, que Dios había de darle el momento específico para cumplir el propósito. Y bueno, la verdad es que son historias muy interesantes, insisto, cautivadoras. Te animo a que lo leas en casa con calma. Y luego otro de los momentos importantes en la vida de David, pues es cuando ya asume esa posición, asciende al trono. Lo puedes encontrar en segundo libro de Samuel, capítulos del 3 al 5, donde una vez muerto Saúl y todos esos enemigos que estaban persiguiendo a David, establece su reino con la tribu de Judá primeramente y después se extiende a los otros reinos de Israel. Y esto como una manera súper rápida de recapitulación sobre la vida de David. E insisto, tú podrías decirme, oye Sergio, ¿y qué con nosotros? He venido repitiendo esa frase cada domingo porque tú podrías decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo hoy en día para entender mi propósito, para cumplirlo? Y la verdad es que tiene David a lo largo de su vida varios puntos y aspectos que supo desarrollar, que supo aplicar de una manera precisa para poder entender y cumplir su propósito. Así que espero que estés tomando nota, que estés listo para ello, porque Dios quiere hablarnos en esta mañana de una forma muy singular. Así que por favor, quiero que anotes el siguiente pasaje bíblico porque va a ser nuestro versículo eje a lo largo de este estudio. ¿Está listo? Por favor, toma nota de segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en la traducción Dios habla hoy. Y dice así, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Vuelvo a repetir, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina.
este versículo, este pasaje de Timoteo, engloba perfectamente lo que supo hacer David, y lo vamos a estudiar el día de hoy. Si yo pudiera resumir en una sola palabra, ¿qué cualidad tuvo David para entender y cumplir su propósito? Tiene que ver con la valentía. David era una persona valiente. ¿Sabes? El problema es que las personas asocian la valentía con la ausencia de miedo, cuando es todo lo contrario. Podrás estar lleno de temor, podrás ir con las piernas, con las rodillas chocando entre ellas, ¿verdad? Pero aún así tienes la capacidad de hacerle frente a cualquier circunstancia. Puedes enfrentar cualquier reto, cualquier adversidad, estar enfrente. Y eso fue algo que supo hacer David muy bien, porque entendió que no es la ausencia de miedo, sino sobreponerse a él. Pero hay factores clave para poder sobreponernos al miedo, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y esta valentía que desarrolló David se desprende en tres aspectos o en tres ramas, que son las que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Está listo? Anota, por favor, porque el primer punto en el cual David fue valiente tiene que ver con la valentía para amar. Ser valiente para amar. Veíamos en segunda carta de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de, dice en español, sino de poder, amor y autodisciplina, pero a mí me gustaría que invirtiéramos la palabra, que dijéramos primero amor. Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de amor. Nos ha dado un espíritu de amor. Es importante que tú y yo entendamos este principio, la valentía para amar, y entender el amor a la luz del Evangelio. Quiero que busques, por favor, el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En este pasaje dice que los fariseos se reunieron al oír a Jesús después de haber hecho callar a los saduceos. Ahorita no quiero entrar al aspecto técnico, eran personas expertas en lo que diríamos tú y yo hoy por hoy, que es la Biblia, era la ley, los profetas, los diferentes escritos que tenían, vamos a decirlo así, eran expertos en la Biblia, y entonces se acercan con Jesús y uno de ellos le pone una trampa y le dice, oye maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces Jesús le responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, le responde Jesús. Este es el primer y más importante mandamiento. El segundo se parece a este, dice Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tenemos que entender entonces el amor a la luz de la Biblia con el Evangelio, porque tenemos que ser valientes primero para amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Iba a decir semos. Valentía para amar a Dios con todo lo que somos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones, es decir, de una manera integral, y así también tener la capacidad de amar a otras personas. Pero aquí es donde necesitamos aclarar algo también, porque la mayoría de las personas asocia el amor a un sentimiento, asocia el amor con una emoción, con un estado de ánimo, y la realidad es que no es así. Pónganse a pensar, aquellos que tenemos pareja, bueno, que tienen novio, ahora esposo, esposa, ¿cómo se puso su pareja con ustedes? Le tomaron la mano por primera vez, estaban todos emocionadas, ¿verdad? Que sentíamos bonito y el estómago todo se movía por dentro, y bueno, toda una serie de emociones, y las personas asocian el amor con eso, con un sentimiento o una emoción. Pero la Biblia también es muy clara en cuanto a lo que es el amor. Y lo expresa en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Búscalo, por favor, en tu Biblia. Es un pasaje tan conocido, a lo mejor hasta te lo sabes de memoria. Repito, Juan, capítulo 3, versículo 16.
Y quiero que lo vayas repitiendo conmigo en este momento, porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que sintió bonito por la humanidad, ¿verdad? ¿Dice así en tu Biblia? No, no dice así. No dice que Dios sintió o que se emocionó por la humanidad. No, no, no. Dice, amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio lo que era más importante para Él. Por lo tanto, aquí estamos entendiendo lo que es el amor. El amor es una acción. El amor se resume en acciones, en hechos, en tomar acción. Eso es el amor. Pero el problema, aquí entramos a otro punto, es que las circunstancias de la vida van endureciendo nuestro corazón y nuestra capacidad de amar como Dios lo espera. Ya por eso, aterrizándolo de manera práctica, es que en casa estamos distanciados con nuestra pareja y ese distanciamiento o esos problemas, esos roces, ha insensibilizado nuestro corazón y no nos permite amar como Dios lo espera, dando acción, tomando acción, ¿verdad? A través de hechos, de acciones. Lo mismo con los hijos hacia los padres, lo mismo con tus vecinos, tus socios de negocio, tus empleados, qué sé yo. Es por eso que nosotros vamos perdiendo esa capacidad de amar como Dios lo espera. Pero como veíamos en los mensajes anteriores, Dios está esperando que seamos determinados. Pero primero para buscar su reino, su justicia y después todo lo demás. Y tiene que ver con el hecho del amor, con tomar acción, con hacer cosas, ¿verdad? Quiero que anotes esta frase porque tiene todo el sentido, al menos para mí, espero que lo tenga también para ti. En el mundo deportivo existe una frase que dice, no pain, no gain, es decir, si no hay dolor, no hay ganancia, no hay recompensa en cuanto ahora sí que la actividad física que uno está desarrollando. Pero en el mundo espiritual, en la vida misma, esta frase es así de cierta también. No pain, no love. Es decir, si no hay dolor, no hay amor. ¿Sí? Sin dolor, no hay amor. Y en otras palabras, quiero ejemplificarlo bien aquí porque se tiene que entender. Jesús mismo lo vivió. Jesús mismo vivió esta situación. Hay quienes dicen, no, Sergio, esto no podría ser cierto. Y yo te diría, no, preguntémosle a Jesús si no le dolió cada golpe, cada latigazo, cada desprecio. Evidentemente, él tuvo dolor y tuvo la capacidad de llevarlo por amor a ti y por amor a mí. El amor fue lo que lo llevó a tener ese dolor. Es por eso que es importante entenderlo. Y quiero que anotes también esta otra frase, porque tiene relación con esto que estamos hablando. Así como Jesús tuvo la capacidad de sobreponerse al dolor por el amor que tú y yo tenemos. A lo mejor dices, oye Sergio, pero es que pues yo amo a mis hijos, amo a mi pareja, amo mi vida, amo las circunstancias y no me duele. O sea, no tengo ese dolor del cual tú estás hablando, ¿verdad? Sin embargo, lo que quiero que anotes es esto: si no te duele, no estás amando lo suficiente. Si no te duele, no estás amando lo suficiente. Y regreso con el punto de Jesús y aterrizándolo de manera práctica. Si no te está doliendo ahorita, quiere decir que ya entraste a una zona de confort. Por eso es que ya no estás amando lo suficiente. Ya estás amando a un nivel. Y Dios está esperando llevarte a otro nivel de amor. Siempre te va a tener en una zona de incomodidad. Por eso es lo maravilloso del amor. Porque entonces en ese dolor nuestro amor se ejercita y tomamos acción. En otras palabras, si en casa has tenido problemas con tu pareja y el que te ofendió fue él o fue ella, no importa.
No tienes que esperar tú que vengan a pedirte perdón, sino tú mismo ir y pedir perdón. Ay, Sergio, ¿por qué? Ahí es donde está el dolor. ¿Lo estás viendo? ¿Tiene sentido? Entonces, ay, me duele, me incomoda. Felicidades, estás amando lo suficiente ahora sí. Estás amando lo necesario ahora sí. Y entonces Dios te va a llevar a un nuevo nivel de amor, va a sacarte de tu zona de confort para que tengamos esta capacidad de amar, pero se requiere valor. No cualquiera lo hace. Por eso es que David lo sabía perfectamente. Era un hombre que tenía la capacidad de amar, era un hombre valiente para amar, era un hombre con un corazón sensible a Dios, para amarle a Él, ¿verdad? Era alguien que amaba a Dios, como vimos en el Evangelio de Mateo cuando dice Jesús, ama a Dios con todo tu corazón, ama a los demás de igual forma como a ti mismo, ¿verdad? David tuvo esa capacidad, era alguien que tomaba acción, era alguien que amaba su oficio, que amaba a sus animalitos, que era capaz de ir por ellos, lo vamos a ver más adelante, pero también tú y yo debemos ser valientes para amar. Espero que esto esté bendiciendo tu vida. Y el segundo punto de la valentía que desarrolló David, pues tiene que ver con la valentía para enfrentar nuestras circunstancias. Para enfrentar nuestras circunstancias. Dice, segunda carta de Timoteo, lo que leímos, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de amor, poder y autodisciplina. Y aquí lo que debemos resaltar es el poder. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Y Dios te da la capacidad de enfrentar tus circunstancias. Quiero que busques en tu Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17. Léelo en casa, por favor. Es la historia en donde David se enfrenta a Goliat, este gigante guerrero filisteo, del cual te platiqué en el resumen al principio. Pero entrando a la historia de manera muy general, David es enviado por su padre para llevarle alimento a sus hermanos, y dentro de la historia, David ve al pueblo de Israel todo amedrentado, escondido, temeroso, escuchando el desafío de Goliat. Dice la Biblia que Goliat salía todos los días, todas las mañanas temprano, y desafiaba al ejército de Israel. Decía, échenme a su mejor gallo, diríamos nosotros, ¿no? Échenme a su mejor guerrero, vamos a pelear él y yo, y ahí es donde se va a definir todo. Si él gana, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo gano, ¿qué es lo que va a suceder? Decía Goliat. Entonces ustedes van a ser nuestros esclavos, nos van a servir a nosotros. Y ahí tienen al pueblo de Israel todo escondido, asustado, tronándose los dedos, nervioso, y diciendo, ay, no, es que el gigante, y es que es grande, y nos va a ganar, y no hay nadie que pueda pelear contra él, ¿no? Todos llorosos, todos asustados. Espero que no sea tu caso el día de hoy, porque tenemos un Dios poderoso y tenemos un Dios vencedor. Y en el versículo 26 del primer libro de Samuel, capítulo 17, dice entonces que David, al llevar el alimento a sus hermanos, escucha el desafío de Goliat. Y al escuchar su desafío, empieza a preguntarle a los que estaban con él, ¿cuál es la recompensa por matar a este sujeto? ¿No? ¿Cuál es la recompensa? Porque no lo voy a hacer de a gratis. ¿No? Entonces, ¿qué le van a dar a quien mate a este? Porque ¿quién se cree este filisteo pagano por desafiar al ejército del Dios viviente? David era una persona valiente, ¿sí? Porque David sabía quién peleaba sus batallas. Por eso es que él era valiente, y es lo que el Espíritu de Dios nos está animando a ti y a mí en esta mañana, que sepas quién pelea por ti. Ahí es donde radica tu valor para enfrentar tus circunstancias. Entonces, continúa la Biblia contando la historia, ¿verdad? Que cuando dice, pues yo voy contra él, lo empiezan a vestir con una armadura, algo con lo que no estaba acostumbrado, algo sumamente pesado, no se podía ni mover, y dice, no, quítenme esto, quítenmelo, no es algo con lo que yo esté acostumbrado. Y el rey le dice, estás loco, ¿cómo vas a la batalla sin armamento o sin protección?
Y en el versículo 34 David le responde al rey, mire, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad, dice el versículo 36, ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios vivo. El Señor, el Dios fuerte, quien me ha librado de las garras del león y del oso, también me puede librar del poder de ese filisteo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto tiene que inspirarte y tiene que animarte a salir de aquí con un valor para enfrentar tus circunstancias de una manera increíble, porque debes saber quién pelea tus batallas. David era valiente porque sabía quién peleaba sus batallas, como que acabamos de ver. Y quiero que anotes esta frase. No se trata del tamaño de tu Goliat, sino de quién está contigo. Eso es lo verdaderamente importante. No el tamaño de tu problema, de tu circunstancia, de tu adversidad, de lo que no entiendes en este momento. No se trata del tamaño de eso. Es que, Sergio, no sabes cuánto dinero debo. Es que, Sergio, no sabes cuántos años hemos estado peleados en mi familia. No me importa, y porque no se trata de eso. No se trata del tamaño de tu Goliat, sino de quién está contigo. Y quiero que lo veas en esa misma historia, porque entonces ahora en el versículo 45 dice la Biblia que llega David delante de Goliat. Llega un momento en que casi se encuentran frente a frente. Goliat se ríe, se burla de David, lo menosprecia, le dice, ¿cómo vienes a mí con piedras? ¿Vienes con palos? Ni que fuera un perro. Ahorita mismo voy a hacer un espectáculo contigo y te voy a despedazar enfrente de tu nación y de la mía. Y en el versículo 45 David le contesta esto, porque David sabía que no se trataba del tamaño de Goliat, sino de quién estaba con él. Por eso David le dice, mira, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. En otras palabras, tú vienes a mí en tus propias fuerzas, vienes a mí en tus recursos, tú vienes a mí con lo que puedes ver y lo que te da confianza. Pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, a quien tú has desafiado. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y hoy mismo el Señor te va a entregar en mis manos, le dice David, y yo soy el que te va a matar a ti y va a cortar tu cabeza. Y hoy mismo te voy a echar tu cadáver, ¿verdad? Y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios y es el Dios de Israel. Y todos los que están aquí van a reconocer que Dios tiene la capacidad de salvar sin espada ni lanza, porque es su batalla y Él los va a entregar en nuestras manos. ¡Qué increíble historia! Y eso es lo que te debe dar seguridad y es lo que te debe reanimar en estos momentos. Saber que el Señor está contigo y que tu circunstancia no se está poniendo al tiro contigo, sino que está desafiando a Dios y que se está poniendo al brinco con Dios. En otras palabras, tu circunstancia pretende opacar el tamaño de Dios. ¿Y tú crees que va a tener la capacidad de hacerlo? Por supuesto que no. Pero el problema es que la mayoría de las veces vemos a nuestro Goliat y dejamos de ver a Dios que está con nosotros. Así que te animo a que descanses y recuerdes que no se trata del tamaño de tu Goliat, sino de quién está contigo, porque continúa la historia en que David derrota a Goliat de una manera increíble. Mira, no la quiero contar, tienes que leerlo, pero Dios le da la victoria a David, le da la victoria al pueblo de Israel en esa época y continúa cumpliendo el propósito que tenía para David. Dios sigue cumpliendo ese propósito a partir de ese momento y mucho más adelante. David era valiente para enfrentar sus circunstancias porque sabía quién estaba con él. Y el último punto de la valentía que debemos entender muy bien tú y yo
porque lo supo hacer David. Es la valentía para dominar nuestro corazón. Dice segunda carta de Timoteo, que es nuestro pasaje eje, nuestro versículo eje, que Dios nos ha dado un espíritu no de temor ni timidez, sino de amor, poder y autodisciplina. En otra traducción dice dominio propio. Por eso es que esta frase dice valentía para dominar tu corazón. La valentía de ser autodisciplinado. Hay varios pasajes de la Biblia que me gustaría que buscaras. Uno de ellos es 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aquí narra la historia que cuando Dios rechaza al rey Saúl, lo hace porque Saúl no supo entender su propósito. Es decir, él era el rey, sabía perfectamente cuáles eran sus labores y sus funciones como rey, pero hace algo que no le corresponde. Ahora, Saúl se equivocó como tú y yo podemos equivocarnos. Somos seres humanos, lo veíamos en la primera sesión, ¿te acuerdas la frase que usa mi papá? Humano, de las imperfecciones que podemos tener. Pero ese no fue el problema de Saúl, el problema fue que no supo dominar su corazón y reconocer su error. Por eso cuando el profeta lo confronta y le dice, pero Saúl, ¿qué fue lo que hiciste? Tú no tenías que hacer eso, la instrucción de Dios era muy clara en cuanto a lo que tenías que hacer. Trata de justificarse Saúl, dice, no, es que era algo que se tenía que hacer, es que no había otro que lo hiciera, es que no había nadie mejor que yo, es que no había nadie mejor que yo para hacerlo, y es que. Entonces ahí es donde Dios dice, no, es que no me sirves, con esa actitud no me sirves. Y como en un partido de fútbol, nada más se escuchó el pitazo, se detuvo todo y cambio, ¿no? Dice Dios cambio y Saúl así como, luego pasa en el fútbol, soccer es muy común, ¿no? Cuando enfocan al jugador a veces que hasta el jugador, a mí me vas a sacar, si soy la estrella, ¿no? ¿Por qué me vas a sacar? Y Saúl igual yo, Señor, y Dios sí, ya no eres tú el rey, ni serás tú el rey, sino que va a ser alguien más. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, podemos ver cómo Dios le dice al profeta Samuel, no te dejes impresionar por la apariencia o la estatura, porque tú envías a Samuel a una de las familias de Israel y le dice, su hijo es el rey que yo he elegido. Entonces dice la historia que va Samuel, saluda a este hombre que se llama Jesé y le dice, oye, que vengo por una labor que me ha encomendado Dios, vengo a ungir a tu hijo como rey, llámalo por favor. Entonces manda llamar a uno de sus hijos, grande, fuerte, alto, y Samuel dice, no, pues es este es el escogido del Señor, nuestro rey. Y en el versículo 7 le dice Dios a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni su estatura, pues no es él. La gente se fija por las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, en la Biblia de las Américas, dice que después de quitar a Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Toda mi voluntad. El dominar nuestro corazón, te he dado estos dos pasajes para que puedas entender esto. El dominar tu corazón va en dos vías. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de esforzarte por agradar a Dios y hacer su voluntad. Es decir, verdaderamente ser valientes por esforzarnos y cumplir lo que Dios espera de nosotros. Lo dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Repito, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Dios. Y la valentía para dominar nuestro corazón va primero en esa vía, por ser personas íntegras y buscar agradar a Dios de la mejor forma, por no fallarle
en pocas palabras. Pero va a haber momentos en los que no vamos a poder ser perfectos. De hecho, no somos perfectos, pero lo que quiero decir es que no vamos a poder tener esa sensibilidad de buscar agradarle a Dios todo el tiempo y la vamos a regar. Seguramente conocen la historia con David y hay un momento en donde ya como rey, habiendo conquistado varias naciones, seguramente David pensaba, no, pues Dios ya cumplió su propósito, ya hizo conmigo todo lo que tenía que hacer. Y esa es la trampa luego muchas veces del ser humano, que cuando creemos que ya lo hemos alcanzado todo o que ya Dios cumplió todo con nosotros, entramos en una posición de comodidad y bajamos la guardia, nos relajamos. Fue lo que pasó con David, porque en un momento de ocio ve a una mujer que no le pertenecía, no era su esposa, y dice la Biblia que la desea en su corazón y hace todo, hasta lo imposible, por quedarse con ella. Y no solo comete adulterio, sino que también se convierte en un homicida. Y tenemos que leer la historia en segundo libro de Samuel, capítulo 12, ¿verdad? Vemos la historia de cómo David conspira y maquina todos sus planes para salirse con la suya. Dice que manda a traer a este hombre, era uno de sus soldados, le dice, mira, quédate con tu esposa esta noche, le da un banquete, lo emborracha para que pase la noche con su esposa. Este hombre, sensible a lo que el ejército estaba viviendo, dice, ¿cómo yo voy a pasar la noche con mi esposa con comodidad mientras mi ejército se está matando? No, mi rey, yo no puedo hacer eso. David todo nervioso, pero ¿qué hago para que...? O sea, de verdad, como más intensa que una telenovela. Tienes que leer la historia. Y llega un momento en donde David manda una carta, a través de este hombre, manda una carta a su oficial y le dice, pónganlo al frente de la batalla. Pónganlo donde la batalla es más dura, más intensa, y luego retrocedan. Fíjate, cuando dejamos de ver a Dios, lo perverso de nuestro corazón, cómo podemos maquinar cosas tan horribles, tan espantosas, que desagradan a Dios. Entonces este hombre muere, y ahora sí David la toma a esta mujer como esposa legítima, ¿verdad? Y David como diciendo, ya la libré. Y en este relato el profeta Natán es enviado de parte de Dios para contarle una historia a David y sensibilizar su corazón. Y le dice en esta historia, mira, había un hombre rico, lo tenía todo, pero ve a un hombre pobre que solo tenía una ovejita. Este hombre cuidaba mucho su ovejita, hasta comía con ella, pero el hombre rico decide arrebatarle al hombre pobre su ovejita. David se enfurece, se indigna y le dice, ese hombre debe morir, no puede quedar sin castigo, y el castigo es la muerte. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre, David, ese hombre del cual estás pidiendo justicia, y una muerte eres tú. La valentía para dominar nuestro corazón no solo va con el hecho de buscar agradar a Dios y cumplir su voluntad. Sí tiene que ver con eso, pero como estás viendo con la historia de David, y a lo mejor traes a tu mente situaciones en las cuales hemos pecado deliberadamente delante de Dios. Ha habido ocasiones en las que somos conscientes de nuestro error y aún así maquinamos en nuestro interior la forma de herir a Dios y romper ese pacto. Pero otras veces también es de manera inconsciente. Pero la valentía tiene que ver también con reconocer nuestro error y corregir. David pecó, pero supo reconocer su error. En otras palabras, David no fue perfecto, pero sí fue perfectible. Fue un hombre con esa sensibilidad, porque cuando fue confrontado por el profeta,
dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y se pone a cuentas con Dios. Escribe un salmo hermoso donde derrama su corazón y le dice: Dios mío, solamente contra ti he pecado. Ten misericordia de mí, oh Dios, pues solo contra ti he pecado. No hay otra cosa en mí más que pecado, que maldad, pero no me tomes en cuenta mi transgresión. Dios lo restituye, Dios lo perdona. Y fue la diferencia entre David y Saúl. Espero que la estés viendo, porque aún ante su error David lo reconoce. Y es tan importante este hecho de poder reconocer nuestro error, porque va a determinar la grandeza de nuestro propósito. Y quiero que anotes esta frase: tu propósito será tan grande como el tamaño de tu corazón. Si tenemos la valentía para dominarlo y entregárselo a Dios, para buscar agradarle todo el tiempo, y aun cuando no lo podemos hacer, somos valientes para reconocer el error y ponernos a cuentas con Dios y corregir, créeme que tu propósito y mi propósito va a ser mucho más grande de lo que podemos imaginar. Porque la historia con David no queda ahí. Te animo a que la leas, pero después de haber sido restituido, luego tiene un hijo legítimo con esta mujer que se llamó Betsabé, y este hijo fue quien lo sucedió en el trono a David. Estoy hablando de Salomón. Y llega un momento en que Dios le dice a Salomón: lo único que espero de ti, Salomón, es que seas perfecto como lo fue tu padre conmigo. Wow, qué increíble es Dios. Y nosotros podríamos decir, pero perfecto si acabamos de hablar del homicidio y del adulterio, con esa perfección de integridad en el corazón, de saber que no somos perfectos, pero sí perfectibles. Ahí es donde Dios enfatiza esa perfección y le dice: yo lo único que espero es que tengas ese corazón perfecto, como lo tuvo tu padre conmigo. Tanto fue el agrado de Dios con David y fue tan grande la valentía de David para dominar su corazón que en segundo libro de Samuel capítulo 7 podemos ver en los versículos del 11 en adelante cómo Dios establece una promesa de bendición tan grande con David que le dice: voy a establecer tu reino y lo voy a afirmar y no va a faltar no faltará descendiente tuyo que reine en Israel. Dice: voy a afirmar tu trono real para siempre. Afirmaré tu reinado para siempre. Tu casa y tu reino van a continuar por siempre, David. Sabemos la historia de esta línea genealógica. Llega a través de la carne nuestro Señor Jesucristo. Y es donde se cumple esta maravillosa promesa y propósito que Dios tenía para David, porque ahora nuestro Señor Jesús, que vino a morir para perdonar tus pecados y mis pecados, darnos redención, darnos el acceso al Padre, ¿verdad? Ahora, con esa muerte de Jesús y su resurrección, es que su reino está establecido para siempre. Y el propósito de David trascendió mucho más allá de lo que él se pudo haber imaginado. Así que tu propósito y mi propósito serán tan grandes como el tamaño de nuestro corazón. Pero se requiere valor. Se requiere valor. No cualquiera lo hace. Y se requiere valor para amar. Se requiere también valor para enfrentar nuestras circunstancias, pero sobre todo se requiere valor para dominar nuestro corazón. Y si tú y yo tenemos estas capacidades y las podemos desarrollar en Dios y con su Espíritu Santo, te aseguro, porque así ha sido la historia a lo largo de la Biblia, tu propósito no solamente va a impactar tu vida, la vida de tu familia o esta generación o tu sociedad, sino que a través de tus hijos, tus descendientes, el propósito de Dios va a llegar todavía mucho más allá de lo que tú puedas concebir o de lo que puedes pensar. Pero se requiere valor.
y en esa valentía es donde viene la recompensa de parte de nuestro Dios. Me gustaría hacer una oración por ti porque hemos acabado de ver estas 3 historias. A través de la vida de estos 3 hombres hemos encontrado principios que tú y yo podemos aplicar para entender y cumplir el propósito de Dios para nosotros. Espero que haya bendecido tu vida estos 4 mensajes como bendijo mi vida, me ha desafiado, me ha llevado a otro nivel y espero que sea exactamente lo mismo contigo y que puedas descansar en que Dios tiene un propósito para ti y es un propósito singular, de mucha bendición, no solo para ti y los tuyos, sino también para otras personas, otras generaciones. Y Dios quiere cumplir ese propósito. Oremos para darle gracias a Dios. Señor Jesús, queremos agradecerte esta mañana por tu palabra, queremos agradecerte porque todo el tiempo nos hablas, todo el tiempo nos muestras y nos enseñas algo nuevo a través de tu palabra. Y Señor, yo sé que tú tienes un propósito singular para cada uno de nosotros, que el propósito que tienes para cada uno de tus hijos es diferente, pero que aún así es igual de especial, es igual de importante. Y todos buscamos en nuestro interior, todos buscamos algo más y tenemos ese sentido de trascendencia, porque tú lo has puesto en nosotros. La eternidad está marcada en nuestro corazón, como dice también la Escritura. Entonces, buscamos algo más allá, Señor, y tú tienes algo muy especial para tu iglesia de linaje escogido, para cada uno de tus hijos en esa congregación. Señor, tú tienes un propósito para esa iglesia, para la ciudad de Morelia. Tú quieres hacer algo grande, Señor, a través de sus vidas, pero requerimos, Señor, la fe que tuvo Abraham para poder desarrollarla. Requerimos la determinación que tuvo Moisés, pero también el valor que tuvo David para poder entender y cumplir ese propósito. Y te ruego que tu iglesia sea edificada, sea desafiada para levantarse, Señor, con autoridad, como casas, como hijos tuyos y como tu pueblo en esa ciudad, para entender y cumplir el propósito que tienes, porque tú quieres alcanzar Morelia, tú quieres bendecir más vidas en esa ciudad, tú quieres, Señor, extender tu reino y que otras personas te conozcan. Te ruego, Señor, que podamos ser valientes para ir por ese propósito que tienes y que sea siempre tu paz con cada uno de tus hijos, que sea tu paz en este momento, que sea tu paz en esta semana, en este año 2022, que podamos ver tu favor, tu bendición y podamos, Señor, acercarnos a ese propósito que tienes. Te damos gracias porque nos escuchas y porque nos has hablado en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues nuevamente quiero darte las gracias por haber estado en esta serie de mensajes. Ha sido un privilegio compartir la palabra con ustedes. Deseo que Dios les siga bendiciendo grandemente, que conserve sus vidas, la de los suyos, toda su familia, con mucha salud. Por favor, cuídense mucho, pero recuerden que el Señor está con nosotros. No permitas que el miedo inunde tu corazón, al contrario, que la fe te haga salir victorioso en medio de cualquier circunstancia, cualquier adversidad, pero sí ser responsables. Dios también nos ha llamado a la responsabilidad. Así que Dios te bendiga. No puedo decir otra cosa más que te amo. Deseo que el Señor te bendiga grandemente y que puedas ver cumplido el propósito de Dios para ti y los tuyos en este 2022. Un fuerte abrazo y bendiciones abundantes.